Hola, en la clase anterior se pidió que hicieran dos actividades, una con App Inventor y otra con Arduino. Algunos presentaron tan solo una actividad, así que corrijan. El otro inconveniente que se presentó fue que algunos se olvidan de hacer público el proyecto. O sea, tienen que compartir y hacerlo público al proyecto para que podamos ver el programa y corregirlo en cuyo caso haga falta. Bien, y siempre la recomendación es que por ahí tal vez ustedes no entiendan. Si ustedes no mandan el programa o lo que entendieron, es imposible que sepamos cómo ayudarlo. Bien, bueno, ahora vamos a ver por ahí una inquietud que planteé yo en el video, y si bien creo que se les debe haber ocurrido a ustedes también, era de que nosotros veíamos el -1 o el i con apóstrofe, cómo eliminar eso para que yo no lo vea en mi monitor serie y vea el dato que me interesa, digamos, el dato que tiene un valor. En el caso de esos caracteres o el -1 es cuando yo en el puerto serial no tengo un valor numérico. Bien, no tengo un dato, o sea, no llegó ningún dato. Esa es la forma que me aparece el no dato. Bien, o sea, cuando es numérico sería -1. Y cuando es tipo carácter me va a aparecer la i con apóstrofe. Entonces, para evitar que salgan esos datos, nosotros vamos a poner una condición. Bien, entonces ahí ya tendríamos un programa un poco más cercano a lo ideal. Entonces nos vamos a código, descartamos esto que es lo que nos aparece ya predeterminado. Ciertamente en los diagramas acá de instrucción falta una instrucción que nos simplificaría el tema, pero bueno, con estas instrucciones nosotros podemos llegar a resolver el hecho de que no me estén saliendo -1 o i. Bien, entonces ¿cómo hacemos? En primera instancia creamos una variable que le vamos a llamar dato también. Bien, y en esta variable dato nosotros guardaremos lo que leamos en nuestro puerto serie. Entonces aquí el dato se le ingresa al Arduino. Entonces vamos a entrada y leemos el puerto serie y lo guardamos en datos. Ahora ese dato puede no haber ningún dato. Bien, o sea, no tengo ningún dato, entonces me voy a control y en control me voy a la condición para que cuando no tenga ningún dato no imprima nada por pantalla. Entonces me voy a matemática, elijo la segunda opción para hacer la comparación y en este caso voy a poner 0. Si el dato es mayor que 0, imprime algo por pantalla. Entonces nos vamos a salida y nos vamos a imprimir monitor serie y en vez de poner el saludo pongo yo mi variable dato. Y de esta forma, ¿no es cierto? Yo tan solo voy a ver los datos cuando tenga yo algo. O sea, cuando yo tenga algún dato. Ah, ahí me olvidé de algo. Acá, si yo pongo, ¿no es cierto? 0, 1 es mayor que 0. Bien. Y yo quiero saber si me entró algún dato. Entonces, ¿con quién lo tengo que comparar? Con el dato. Bien. Entonces ahí, si el dato es mayor que 0, imprimo por monitor serie.
Bien, ahí veo que no se actualiza un -1 y cuando ingreso un dato me aparece el dato. Bueno, ahí veíamos que yo a estos datos lo tengo que transformar ya sea en tipo entero, ¿no es cierto? O en tipo carácter. Para que me lea el dato tipo entero tenía que usar la instrucción parseInt. Y para que me lea el dato tipo carácter tenía que cambiar la variable. Bien, entonces para poder yo cambiar la variable aquí le vamos a hacer una corrección más mayor o igual a 0. Bien, mayor o igual a 0 para que yo pueda leer mis datos. Bueno, entonces después de la corrección, ahora sí cambiaremos los datos. Bien, entonces vamos a probar tan solo con los tipos carácter y después ustedes para que experimenten podrían probar qué es lo que pasa con los tipos enteros. Para leer los números numéricos, ¿no es cierto? Tipo entero. Para leer valores numéricos yo tendría que transformar, ¿no es cierto?, la instrucción a parseInt. Ahora nosotros trabajaremos con tipo carácter. Entonces, nos vamos a bloques. Nos vamos a bloques. Hacemos clic en la pestaña. Y buscamos texto. Hacemos clic en texto, continuar. Y ahora en vez de int pondremos char. Iniciamos la simulación. Y como podemos observar ya no nos aparece esa I rara que aparecía. Y si yo pongo hola, nos aparece hola. Si yo pongo un número, nos va a aparecer tipo carácter. Y bueno, ya que estamos, hagamos todo. Y aquí tenemos que cambiar la instrucción y poner parse int. Bien, ahí nos aparece el 0. Yo en parte dejo el 0 porque es un valor numérico. Entonces cuando trabajemos con valores numéricos, el dato 0 es un dato en sí. O sea, el 0 es valor. Si ustedes se fijan, cuando yo ponía hola o ponía 22 hace rato, nos aparecía en diferentes renglones. Aquí el 12 nos aparece en un solo renglón. Bien, porque estamos trabajando ya con un dato numérico. Y el valor es 2. ¿Bien? Luego, aquí uno de sus compañeros se animó a experimentar bien. Y sumó, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos entre comillas es una cadena de carácter. Y le sumo un carácter. Nosotros tenemos que sumar cadenas de carácter más cadenas de carácter. Bien. Al menos de esa forma me acepta el simulador. Como para que el dato, ¿no es cierto?, me aparezca el dato que yo vaya ingresando y me salga esta, este, este pequeño mensaje en el dato, ¿no es cierto? ¿Yo qué hice? Ciertamente esto requiere otra cuestión más para que me salga la cadena de carácter completa, ¿no es cierto? Y imprima la cadena de carácter completa. Eso requeriría un lazo for. Esto, digamos, un poco escapa a lo que venimos viendo, pero tenemos una diversidad de compañeros en el curso, ¿cierto? Con diferentes conocimientos y por ahí
tienen otras inquietudes, entonces vamos respondiendo también en la medida que podemos esas inquietudes. Entonces acá el compañero utilizó char y después ese dato carácter lo quiso sumar a la cadena de caracteres. Cuando hacemos eso, el simulador, esta parte, ¿no es cierto? El dato es, nos figura como cualquier cosa, ¿sí? O sea, no nos figura el dato es, sino que nos figura caracteres que no llegan a ser legibles. Entonces, para solucionar eso, no tenemos que usar un carácter acá, sino que usamos una cadena de carácter. Entonces, aquí creamos la variable carácter y creamos una cadena de carácter. Bien. Bueno, aquí inicializamos el puerto serie y nos vamos acá a lo que nos interesa. Acá guardamos el dato en el carácter y ese carácter lo guardamos en la cadena carácter. Bien. Acá se podría mejorar el programa, nosotros lo hacemos rápido para que puedan verlo. Después imprimimos por el puerto serie, esto que está entre comillas es una cadena de carácter, le sumamos una cadena de carácter y así podemos ver lo que nosotros le ingresamos por pantalla. Por ejemplo, yo pongo hola y ahí me va a aparecer el dato es hola, pero la cadena de carácter lo que le sumamos es un solo dato. ¿Bien? Entonces lo que aparece en la impresión es el dato que le sumamos. ¿Bien? Para que aparezca la cadena completa, yo tendría que agregar más instrucciones. Un for. Bueno, los invito a seguir viendo la clase.